Bueno, pues buenas tardes a todos. Saludar a mi compañero David Vilche. David, gracias por estar aquí y acompañarnos. Y a Andrea Aranda, autora de la obra que hoy presentamos. Y a todos los vecinos y vecinas. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen, antigua azucarera de Torre del Mar, donde hoy vamos a presentar el libro Mi alma y tú, Minotauro, de Andrea Aranda. Un poemario que reúne versos y reflexiones sobre las pasiones humanas, invitando al lector a recorrer ese espacio donde conviven lo instintivo y lo racional, inspirado en el mito del Minotauro. A lo largo de sus páginas aparecen temas universales como el amor, el deseo, la soledad o la búsqueda interior. Qué bonito, Andrea. Todo ello a través de un lenguaje directo y cercano. Sobre Andrea, sobre la autora, nació en Málaga, inició sus estudios de Historia, Arte y Geografía, aunque posteriormente orientó su vida profesional a la fisioterapeuta. Eres fisioterapeuta, ¿no? Eso. Amante de la mitología y de la literatura, ha mantenido siempre una estrecha relación con la escritura. En este poemario une su interés por los mitos clásicos con su pasión por la poesía. Desde la Tenencia de Alcaldía, Andrea, te queremos agradecer que nos hayas elegido, que estés aquí con nosotros y, por último, invitar a todo el mundo a acercarse a la poesía, a descubrir este libro y a disfrutar de la literatura. Así que, por nuestra parte, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, quiero dar las gracias a Juan por estar aquí y mostrar su interés en la cultura, a todas las personas que han asistido, a todos los organizadores, al equipo completo de la Tenencia de Alcaldía por hacerlo tan fácil y disfrutar de este espacio tan maravilloso como es la azucarera. Sobre todo para un poemario que, como dices, es una cosa muy interna y que espero poder compartir con las personas que están hoy aquí. Muchas gracias. Nada. Entonces vamos a pasar a... Bueno, espero que os guste la portada. Como veis, no me voy a entretener mucho en este tecnicismo, pero el Minotauro está como dentro de un útero, ¿vale? Es una representación del germen de algo que está por nacer y a la vez algo que está atrapado. Bueno, primero quiero dar las gracias a mi compañero. Él sí es historiador y de los buenos. Y lo he querido invitar precisamente para que dé la connotación y el enmarque histórico del mito, porque me parecía mucho más interesante hablar del mito que hacerme, no sé, en vez de ser poeta, una egoeta y hablar nada de poesía, y me gustaría pues enmarcarlo un poco en el mito. Así que voy a poner como una especie de carrusel de imágenes y mientras él nos va a deleitar con la historia del Minotauro. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Juan, gracias por hacer y realizar estos eventos aquí en Torre del Mar, gracias a la Tenencia de Alcaldía. Juan es muy buen amigo de mi hermano y hay contacto familiar y nos conocemos. Y yo voy a dar el toque pues histórico, arqueológico y mitológico de este libro y de este tema, porque la verdad es que resulta que el mito del Minotauro, la leyenda del Minotauro, es un tema muy sugerente que se ha repetido y ha perdurado a lo largo de los siglos. A día de hoy todo el mundo lo conoce, es algo muy, muy común que tú le preguntes a alguien y conozca este mito. Y es que resulta que, en cierto modo, el fundamento cultural de Europa en parte viene de la cultura grecorromana, ¿no? Griegos y romanos. Nosotros tenemos mucho de ellos, un gran pilar cultural que nos ha influenciado mucho, ¿no? Para empezar, creo que debemos hacer una parada en la propia palabra, ¿no? Minotauro, ¿no? Es una palabra compuesta por dos nombres. Por un lado, Mino, que viene del legendario rey Minos, que más adelante os contaré, y por el otro lado, Taurus o Tauro, que significa en griego, pues, toro. El significado es el toro de Minos.
básicamente lo que significa eso. Y para ello vamos a ir directamente a un punto geográfico que es la isla de Creta. Vamos a empezar este relato en la isla de Creta. En Creta está en el oriente del Mediterráneo y resulta que si vemos una captura de pantalla del Google Map o una fotografía de satélite, esa isla, que es bastante prominente y destacable, está justo en el centro del Mediterráneo oriental. Y, curiosamente, alrededor de la isla, en todas esas orillas, han germinado muchas culturas. Los micénicos, que fueron los antiguos griegos, egipcios en el sur, en el este, los fenicios, Anatolia, ahora se discute que en Anatolia es el epicentro del surgimiento del Neolítico, y por el oeste pues tenemos las culturas itálicas, los etruscos, los romanos, los cartagineses. Justamente ahí, en el centro, está Creta. Y su cultura, su civilización es muy antigua, una de las primeras. Tiene aproximadamente unos 5.000 años. En el segundo milenio antes de Cristo es cuando empieza a florecer y se destacó, ¿no? Y en este contexto geográfico pues fue una isla que florece gracias al comercio marítimo. Tenéis que tener en cuenta una cosa que nadie recaba en ello, pero es que desde siempre y más en la Edad Antigua el Mediterráneo fue una especie de autopista, de autovía, ¿no? Hoy en día las autopistas, las carreteras modernas son importantísimas para el sostenimiento económico de nuestra propia cultura. Nosotros llevamos mercancías de un punto a otro de Europa en un plis-plas, gracias a estas grandes tecnologías y gracias a esta gran ingeniería de las carreteras, ¿no? Por ese tiempo en la antigüedad ocurría lo mismo. Iban los mercaderes en sus barcos y llevaban mercancías para intercambiar, a veces pues también se traían otros productos y se establecían en las costas. Y bueno, tenemos aquí un claro ejemplo de ese flujo, porque estas personas no solamente llevaban mercancía, llevaban sus creencias, llevaban su tecnología, llevaban su comida, su cultura. Y cuando se establecían en un sitio se producía un flujo cultural, que un ejemplo de ello lo tenemos aquí en Andalucía con los tartesos. Los tartesos es una cultura que surge de ese intercambio entre fenicios que se establecen aquí hace 3.000 años con los locales, las culturas locales que había aquí, ¿vale? Pues Creta le ocurrió prácticamente lo mismo. Era una isla que estaba en un cruce de caminos entre civilizaciones y florece rápidamente porque se convierte en una talasocracia. Ellos controlan el mar, crean una flota muy avanzada para la época y se destacó culturalmente. Pues precisamente en esta isla de Creta nace nuestro personaje, el rey Minos. Nace aquí y bueno, el rey Minos fue el hijo de un dios, el dios Zeus, que curiosamente es el dios más destacado de la mitología griega, y de una princesa fenicia, Europa, que de hecho nuestro continente, el nombre Europa viene de esta princesa fenicia. En aquel tiempo, bueno, los dioses libraban entuertos y les gustaba mucho filtrear con los humanos y acudían mucho a la metamorfosis, se convertían en animales para cortejar a las princesas y a los príncipes, ¿no? Y en este en particular, Zeus engatusa a Europa convirtiéndose en un toro. Ya estamos de nuevo con la imagen del toro, Minotauro, ¿no? Y bueno, la rapta y fruto de este idilio de amor, pues surgen 3 hijos. Uno de ellos es el rey Minos. Los otros 2, bueno, los hermanos de rey Minos, te los voy a decir, pero se llaman Radamantis y Sarpedón. Resulta que la historia empieza a complicarse en el momento en el que estos 3 hijos de Zeus, Europa, pues compiten por el poder en la isla de Creta. Compiten y dicen, oye, vamos a gobernar aquí. ¿Quién va a gobernar esta isla? En un principio, Sarpedón y Radamantis querían hacer un triunvirato, o sea, gobernamos entre los 3. Pero Mino dijo que nanay, que mira, yo soy aquí el más listo, el más inteligente, el más guapo y yo quiero gobernar solo. Claro, ¿qué es lo que hace para ello? Se dirige a un dios, a otro dios, al dios Poseidón, el dios del mar. Y le dice, mira, vamos a hacer un trato porque como yo quiero ser el rey
y esta isla es muy importante comercialmente, y como tú eres el dios del mar y tú te nutres también de los pescadores, pues creo el culto hacia ti, lo potencio, muchos pescadores te van a creer en ti y tú me das el poder a cambio. Y dice Poseidón, vale, vamos a llegar a este trato, pero con una condición. Yo te voy a hacer rey, pero para demostrar ante sus súbditos y a todos los habitantes de Creta que tú eres el elegido por los dioses, te voy a regalar un toro blanco, de nuevo otra vez, el toro. El toro blanco que va a salir de las aguas del Mediterráneo. Y cuando tú consigas el poder y te entronices como rey, vas a sacrificarlo en mi honor. Y dice Minos, tío, esto es pan comido. Yo esperaba que me iba a mandar tú las 12 pruebas del infierno. Y esto es muy fácil. Trato hecho. Y lo hacen. Entonces Minos se hace rey y en la bibliografía, historiografía grecorromana de Grecia y Roma, Minos está catalogado se distingue por ser el que trajo la civilización a la isla. Llevó la civilización, le dio leyes a la isla, hizo florecer la cultura, creó una flota muy importante con la que controló el Mediterráneo oriental y también sometió a pueblos como Atenas y en Sicilia. Entonces fue un gran rey y se convirtió en mito también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Minos dice, yo no voy a matar a este toro es precioso, blanco, guapo, potente, yo lo voy a dejar como semental y que se mezcle con los toros y las vacas que tengo aquí en mi isla y voy a crear una manada de lo mejor que hay en el mundo, con este toro semental que viene del mismísimo Poseidón. Y ahí que lo dejó. Pero claro, Poseidón se dio cuenta y dice, oye, este tío me está vacilando. Este tío no está cumpliendo con el pacto. Lo voy a castigar. Aquí empieza la segunda parte del mito del Minotauro, porque lo castiga de una de las maneras más, a vista de hoy, desde nuestro pensamiento judeocristiano, es un poco como, qué raro, ¿no? Qué retorcido. Lo que hace Poseidón es que Parsifae, que era la mujer de Minos, del rey Minos, la hechiza y le hace que se enamore perdidamente y locamente del toro blanco. Y allí que iba Parsifae por los campos de Creta buscando el toro a ver si podía tener un coito o algo sexual con el toro, pero claro, el toro antinatura pasaba olímpicamente de ella porque decía, yo que esta es una humana, a mí me gustan las vacas. Y pasaba de ella. Y esta mujer, desesperada, acude a un gran inventor que se llama Dédalo, que es otro personaje que vamos a ir hablando en este constructo, y le dice, mira tío, yo quiero aparearme con el toro porque estoy enamoradísima del toro. Y este inventor le dice, tengo una idea, voy a crear un toro de madera, es que esto es tela, ¿eh? Voy a crear un toro de madera tan real que el toro va a ir y la va a embestir, le va a hacer el amor. Y tú te vas a meter dentro del toro de madera para que puedas tener el coito. Y así hizo. Creó un toro de madera tan real que el toro blanco de Poseidón fue directamente de ella a hacerle el amor. Y ahí que estaba dentro de ella. Imagínate qué postura cogerá, no lo sabemos. Hay algunos dibujos en cráteras. Pues bueno, ¿qué pasó? ¿Qué os podéis imaginar de esto? Pues que se quedó embarazada, se quedó encinta. ¿Y sabéis que nació? ¿Quién fue su hijo? El Minotauro. Minotauro es un engendro que es cuerpo humano y cabeza de toro. Al principio el Minotauro era un niño, un bebé, y podía ser controlado, ¿no? Pero cuando se hizo adulto, pues se convirtió en una bestia. Era un monstruo que iba por ahí, le encantaba la carne humana, iba por ahí haciendo no pocos destrozos y tropelías, y sobre todo matando a gente para comerse la carne. Y Minos se encontró en una situación que decía, bueno, ¿qué puedo hacer? En cierto modo él se veía como culpable de todo lo que había pasado, por su soberbia, por no haber cumplido el pacto. Y pues va de nuevo y acude de nuevo a este famoso inventor que era Dédalo. Y Dédalo pues le dice,
te voy a crear un laberinto, vas a meter al Minotauro ahí dentro, él nunca podrá escapar, porque el laberinto es tan complejo y tan complicado que es imposible escapar. Pero tú a cambio, pues bueno, digamos, para contentar a Poseidón, porque Poseidón estaba siempre vigilando, de vez en cuando vas a darles sacrificios humanos. A partir de aquí, de este relato, Andrea se va a encargar, porque yo voy a dar un salto de unos 2000 años y nos vamos a ir directamente al siglo XIX, a la misma Creta. En el siglo XIX hay una serie de arqueólogos. En ese tiempo no penséis en arqueólogos como los que hay ahora. Esos arqueólogos eran un poco como cazatesoros, ¿no? Iban por ahí buscando oro, iban buscando la pieza clave y con muy pocos criterios actuales, ¿no? Eran más bien como cazatesoros. Y estos arqueólogos iban leyendo las fuentes clásicas, iban en busca de ciudades perdidas. Tenemos a un alemán, Schliemann, que fue el que descubrió Troya, la famosa por la película, ¿no? Lo descubrió en 1870 y él también descubrió Micenas. Micenas es una ciudad muy importante de la cultura griega, ¿no? También tenemos a Howard Carter, el famoso de Tutankamón, con tilde de la O, que descubrió la tumba y después, bueno, se generó todo lo que se llamó la maldición de Tutankamón, que eso fue una trola, una mentira. Ahí no murieron por maldición, murieron en diferentes años posteriores y de diferentes maneras, no fue por la maldición, ¿no? Y aquí tenemos a Sir Arthur Evans, que es un arqueólogo inglés que estaba obsesionado con encontrar el Palacio de Nosos, que era donde resulta que había supuestamente vivido el rey Minos. Y él, pues bueno, se había basado en escritos de Homero, de la Odisea, y también en escritos de Virgilio y Apolodoro, ¿no? Y ahí va buscando y dice, aquí en Creta, en esta colina, está el Palacio de Nosos. Y coge el tío y compró la colina por 1000 libras esterlinas. Compra la colina y empieza a excavar allí. Y efectivamente lo descubrió. A partir de entonces, los libros de texto de historia aparece el Palacio de Nosos como la representación de la cultura minoica, Minos, o cretense. Como anécdota os diré, y para terminar ya esto, y ya paso a Andrea, es que pues Arthur Evans tenía una visión un poco fantástica de la civilización y hizo una serie de reconstrucciones en el palacio que hoy en día pues estarían incluso penalizados, ¿eh? Cogió en un supuesto habitación de trono, pues hizo una reconstrucción a su manera, con columnas de hormigón y que se inventó. Después en una pared un fresco, llamó a un pintor suizo, hizo un fresco de un hombre saltando un toro, basándose en unas piececitas chiquititas así de cerámica que apenas aparecía nada. Y el pintor este suizo hizo ni Picasso, pero eso no es fiel a la historia. Entonces, durante décadas, ese fresco y ese salón del trono han aparecido en los libros de texto como representación de la cultura minoica, pero eran falsedades, eran invenciones de los textos. Y nada más, voy a pasar a Andrea porque vamos a seguir. Este marco histórico está muy bien, pero luego llega Borges y se lo carga todo. Porque resulta de que este hombre nos está hablando de lo que la historia dice y de lo que dice todo, ¿no? Pero luego llega Borges y se pone a analizar a Minotauro y le da nombre. El dar nombre lo que hace da identidad, da dignidad. Se llamaba Asterión. Realmente el Minotauro no se llama Minotauro. Minotauro es, podríamos decir, el peyorativo, ¿no? Pero este se llamaba Asterión, que significa el que pertenece a las estrellas. Realmente era el nombre del abuelo, de lo que es el abuelo de Pasífae, y venía destinado a ser algo grande, como todos nosotros en realidad. Yo ahora lo que quiero es que rescatéis el mito y que nos vamos a poner nosotros en la piel del Minotauro. Vamos a darle nombre, vamos a intentar un poco de pensar en lo que estamos viviendo en el día a día, porque cuando yo escribí este libro,
aparte de poemas, hay aforismos, que son esos claros, ¿no?, que te van apareciendo. Yo cuando escribí este libro, en realidad estaba realmente en un laberinto. A nivel psicológico, estaba atravesando momentos muy duros, y la escritura, podríamos decir, era ese hilo de Ariadna que te indica la salida y me ayudaba a ordenarme. Estos poemas tienen un ritmo, como se diría, muy ripioso, muy plan como imitando un poco la rumiación. Pero luego está contrarrestado con los aforismos, que son esos claros que te vienen, esas lucideces que te vienen cuando empiezas a entender qué te ocurre. Bueno, yo aquí quiero empezar un poco preguntando o preguntándonos un poco el Minotauro. Y entramos directamente en esa parte de monstruo, ¿no? Eso por qué la historia nos ha hecho verlo siempre como un monstruo. Y la pregunta que lanzo es el monstruo, ¿no? O sea, ¿nace monstruo o se hace monstruo? Nosotros en la sociedad, cuando señalamos a alguien o lo consideramos eso, ¿no? Eso que hay que esconder, eso que es incómodo incluso para las instituciones, ¿cómo lo quito de en medio, no? Normalmente el monstruo es una creación social, es algo que... Bueno, yo voy a pensar, sí, mi opinión es que yo creo que se nace con el monstruo. Todos tenemos un instinto muy primitivo, que eso se remonta a principios de los tiempos, y nosotros nacemos con un monstruo. Lo que pasa es que la sociedad hace que lo escondamos, o que le demos visibilidad, o que incluso lo domestiquemos, ¿no? Hay un libro, se llama El hombre de hierro, no me acuerdo ahora mismo el autor, pero habla especialmente de ese monstruo que llevamos dentro, que puede ser el Minotauro. Ahí en el corto creo que te veo a ti como el Minotauro. Sí, Rafa está en el Minotauro. A ver, ¿por qué hacemos este tipo de preguntas? Normalmente en tanto lo que es la parte de la sociología, la filosofía, sobre todo lo que es más mis lecturas recurrentes dentro de la filosofía, se habla mucho también de que el Minotauro representa al otro, cómo nosotros vemos al otro, cómo incluso los prejuicios que tenemos con el otro. Imagínate que realmente, si te pones a pensar, cuando yo estaba escribiendo, yo me sentía realmente víctima. O sea, yo llevo a por este poemario, yo me sentía víctima de mis circunstancias. Si yo le preguntara a Asterión, por ejemplo, oye, ¿te parece bien que te metan en un laberinto diseñado expresamente para que te pierdas? Yo había momentos que a nivel social, no solo a nivel interno, sino a nivel social, yo me he sentido perdida en un laberinto, algo hecho para el extravío, y no sabía moverme. Por más que quisiera, tenía la teoría, pero no podía moverme, no sabía por dónde. Porque por más que lo haces, nunca llegas a ningún sitio. Entonces, esa sensación que yo tenía como a ver, no me voy a poner en plan Camus, pero sí un poco de absurdo, de que todo es un poco absurdo, ¿no? ¿Por qué castigar y por qué tenemos la necesidad de que sea ese chivo expiatorio, ¿no?, en el que señalar? De hecho, a nivel social se dice que las sociedades han avanzado siempre teniendo un punto de mira o algo a lo que señalar y algo a lo que atacar. Este caso, por ejemplo, Atenas utiliza este mito para eso también, ¿no? Un poco como, es la fuerza contra la que hay que ir. Y yo me sentía muchas veces así, como no sé gestionar lo que hay de manera interna, porque yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, pues porque no han sobrepasado las cosas. A nivel interno también lo podemos, o sea, si os dais cuenta, le podamos dar muchas lecturas a lo mismo, ¿no? Es decir, es que hay tantas lecturas como opiniones. Y a nivel interno también el laberinto tiene, por ejemplo, una representación, es decir, todas estas cosas que nosotros no queremos ver, en este caso no el otro, sino la otra versión de mí que no quiero ver, que también la quiero arrinconar. O sea, es decir, hay muchas cosas y no voy a hablar de subconsciente porque hay muchos psicólogos que dicen que no existe, pero bueno, eso es otro debate. Sí es verdad que, por ejemplo, el laberinto, tanto a nivel social como a nivel interno, nosotros nos creamos nuestros propios apartados, nuestros propios compartimentos, donde escondemos cosas que a lo mejor todavía no estamos preparados para mirar o no estamos todavía preparados para sostener.
Y es como que de manera inconsciente vamos escondiendo todas esas cosas de ahí. Nietzsche, por ejemplo, una de las cosas que decía era intentar de no sucumbir a lo dionisíaco, al placer, a las tentaciones, ¿no? Precisamente Pasífae, ¿de qué pecaba? De eso, ¿no? Y de eso se le condenó. Entonces también esto nos recuerda un poco el tener ese control o esa autogestión de nosotros mismos, no ceder a lo que es las pasiones humanas, que se le pueden decir, porque si no te bestializa. O sea, es como ese miedo que le tenemos a vernos a nosotros mismos como somos. De hecho, una de las cosas es la integración de eso, ¿no? Es decir, cuando hay una plenitud de todo. O sea, no hay... Cuando nosotros decimos que, no, que tenemos una autoestima saludable, yo me di cuenta que yo no la tenía saludable en el aspecto de que yo no reconocía... Yo sabía mi valía. Lo que no sabía era el cacao que yo tenía encima y que no lo quería ver. Pero la poesía fue el vehículo que a mí me hizo ver ese encierro que yo tenía. O sea, yo no era consciente, en realidad tú no eres consciente de que la madeja está tan lía hasta que no empiezas a desliarla. A ciertas actitudes y maneras de actuar que al final nos influencian tanto en ese tema de caminar rápido, de conseguirlo todo rápido. Vivimos una sociedad efímera, de todo rápido, nada dura hasta ya, no sé, un montón de cosas, ¿no? La información llega tan rápido y la gente se olvida ya a los 2 días, es como... Y eso, desde que somos chicos también vivimos circunstancias que nos influyen y no somos conscientes que al final pues llegamos a estar de esa manera. Y la cuestión sería, ¿de dónde viene todo eso, no? Date cuenta que los mitos muchas veces, cuando yo rescaté el mito, más bien era como una especie de poner orden, ¿no? Cuando nosotros estamos perdidos, lo primero que hace es ir hacia atrás. ¿Y qué hay más atrás que la historia? ¿No? Entonces rescatas un poco la historia y de ahí empiezas a ver o empiezas a darle orden a las cosas, igual que el que coge la pintura, igual que coge cualquier otra cosa. Yo cogí el mito del Minotauro y empecé a darle todas estas pinceladas, todas estas visiones, ¿no? Este mito a estos síntomas sería yo, lo que veía era como esa cosa que, ¿no? Ese potencial que nunca se desarrolló, ¿no? Estamos destinados a cosas grandes, de hecho, el nombre es algo divino. Todos tenemos esa potencialidad, pero siempre ocurren por el camino que te hacen, pues bueno, escribir un poema con rima ripiosa y algún que otro aforismo que son esas pequeñas luces que son los que te van ese camino. Bueno, vamos a ver, voy a leer un aforismo, a ver qué pensáis. Dice así: es curioso cómo percibimos nuestro interior como un espacio dividido, una voz que habla y una conciencia que escucha. Más que un monólogo, se asemeja a un diálogo incómodo entre viejos conocidos que nunca se entendieron del todo. Esas son esas luces, ¿no? Que iban viniendo, ¿no? Cada tanto, pues, bueno, me daba... ¿Tú consideras que este libro te ha transformado o ha cambiado algo en tu interior? O sea, el Minotauro. ¿Te ha sanado algo? Sí, mucho. Era muy necesario. Además, él que está aquí, Rafa, es el culpable de que yo ordenara todos estos poemas y lo hiciera libro. Por suerte tuve la suerte de que Loto Azul me lo publicara, o sea, con lo cual tengo un respaldo. Y la idea hoy precisamente de poneros un poco en este aprieto de que pensarais un poquito más de la cuenta era porque la verdad que no me apetecía mucho estar todo el rato leyendo cosas, ¿no? Y hablando todo el rato de yo, sino que pensáramos un poco en comunidad porque creo que es muy bonito. Y bueno, pensar un poco, pues bueno, no sé, qué os parece sobre el tema. Y quiero que me digáis a ver qué pensáis de esto que os voy a leer. Tema controvertido. Es otro aforismo, ¿vale? El perdón está sobrevalorado. Cuando lo que tienes delante de ti es todo tu mundo ardiendo, ahí no necesitas perdonar. Ahí lo que necesitas es arder con él. Esto una psicóloga me dijo que era totalmente así. Tenemos que renacer. El Minotauro no le quedaba otra que morir.
Teseo no era un héroe, a Teseo lo ayudaron. Bueno, y Teseo después dejó a la de, ¿cómo se llama la de la lana? La que le dio- ¿Ariadna? Ariadna la dejó tirar en una isla. Sí, y se tuvo que ir con Dioniso. Dejó tirar en una isla literalmente, se durmió y cuando se despertó ella, ¿dónde está? ¿Habéis visto la situación en la que realmente hay cosas de la vida que no era un héroe, era un canalla? Ariadna era realmente una de las más protagonistas de este mito. Ariadna fue la que le dio la salida. Para mí, por ejemplo, Ariadna representa una de las cosas más importantes de este mito y es la que da la sabiduría, porque está muy bien que nosotros sepamos entrar en el laberinto y que sepamos todo lo que hay, pero lo importante realmente es salir de ahí. Hay que salir de ahí. Entonces Ariadna fue la que le dio ese hilo y esa espada para que matara a la bestia y pudiera librar a todo Mino, todo Creta de su eso. Pero realmente Ariadna fue la que le dio lo importante, que era ese hilo. Para mí la poesía fue ese hilo, la que me sacó del laberinto. Lo que sí voy a pedirle un favor para ir terminando es que mi amigo Rafa, que no sabía nada, le voy a hacer la cochinada de que me lea algún poema. Voy a empezar por el Pensamiento del Minotauro 2, que me gusta bastante, un poema cortito y que todos deberíamos de tener muy en cuenta. Cuando entres en la vida de alguien, quítate los zapatos, no manches lo que con tanto esmero ha acomodado. Entra con humildad, sin traer problemas, recuerdos o personas ajenas. No prometas, no justifiques, solo ofrece tu presencia. Ese espacio no es tuyo, solo se te cede. Habla desde el corazón y si puedes, usa también la razón. Agradece lo que encuentras, honra lo que ya está construido antes de ti. Este es uno muy interesante, que es el laberinto de Dédalo, que me gusta también bastante. Si os parece bien, vamos allá. Me he mudado a una calle llena de penas y agonías, donde la gente no sonríe, pero desea millares de alegrías. Me he mudado a una calle donde los balcones miran hacia adentro, donde los perros van sueltos y las esquinas son amarillas. En esta calle todos hablan, algunos rápido, otros lento, unos de lo que han sufrido, otros de lo que hicieron. Aquí, en esta calle, nadie sale bien parado. Muchos han perdido todo, muchos ya no tienen pasado. Rebeldes, acróbatas, artistas, conserjes, zapateros, electricistas. En este barrio siempre hay una plaza, la plaza de los hermanos. Por aquí pasamos todos, algunos más tarde, otros más temprano, y no sale caro vivir en este barrio. Bueno, un poco sí, ¿para qué negarlo? Pero si encuentras algún terreno, igual te da para sembrarlo y compartirlo con algún vecino que aún no sepa regarlo. Quiero agradecer a Dani, que ha estado todo el rato pintando. No sé lo que ha hecho porque desde aquí no lo veo, espero que vosotros sí. Y era parte de que, bueno, que también existe la poesía visual, que es la creación, podríamos decir, de manera espontánea según vamos escuchando lo que los demás van hablando, y él ha querido recoger un poco, pues, toda la intervención. No te preocupes, yo ahora ahí lo veo. Vamos a verlo.